Buenos días, jóvenes. Vamos a explicar un tema que se llama circuitos en serie y en paralelo. En esta ocasión vamos a explicar dos ejercicios de circuitos en serie. El primero aparece que tiene dos resistencias, resistencia 1 y resistencia 2. Para poder resolver este problema, simplemente vamos a hacer la fórmula de resistencia total en serie. Resistencia total para un circuito en serie es resistencia 1 más la resistencia 2. Si hubiera más resistencias, podemos dibujar las resistencias que nosotros querramos, pero solamente hay 1 y 2. Por lo tanto, la resistencia total va a ser igual a resistencia 1, que serían 5 ohmios, más la resistencia 2, que también son 5 ohmios. Al sumar estas resistencias va a dar 10 ohmios. Quiere decir que el circuito de estas resistencias puede llegar a quedar, ¿verdad?, ya finalmente un circuito, ¿verdad?, más pequeño. Se dibuja con una sola resistencia, que sería la resistencia total en este caso, que sería resistencia total, serían 10 ohmios. Vamos ahora con el siguiente ejercicio y aparece allá. También se dibuja, ¿verdad?, la fórmula de resistencia de un circuito en serie. Sería resistencia total es igual a resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, vamos a ver cuántas resistencias son, 4 resistencias, más resistencia número 4, son 4 resistencias, miren, 1, 2, 3, 4. Entonces, la resistencia total es la sumatoria, que sería, resistencia 1 sería 1 ohmio, la unidad de medida de ohmio, más 5 ohmios, más 10 ohmios, más otros 10 ohmios. 10 ohmios. Y la resistencia total va a ser 26 ohmios. Al sumarlo todos, 1 más 5 más 10 más 10 son 26. 26 ohmios la resistencia total. Y simplemente una sumatoria de toda la resistencia, ¿verdad? Es bien sencillo. Entonces el circuito final puede llegar a quedar así. Lo voy a dibujar aquí rápidamente, algo pequeño. Aquí más o menos así. Entonces la resistencia total dice que va a ser de 26 ohmios, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Usted lo tiene que hacer con una regla de que le quede más bonito el circuito final. Muchas gracias. Bueno, vamos a explicar ahora un circuito en paralelo, que es muy diferente al circuito en serie. La fórmula de este aparece también en la plataforma de Moodle. Y dice que la resistencia total inversa es igual a la resistencia inversa 1 más la resistencia inversa número 2 más la 3 más la 4 más la 5. En este caso solamente hay 2. La corriente tiene 2 salidas, puede salir por esta resistencia, y si esta resistencia se quema, tiene otra salida por la resistencia número 2, o viceversa. Si esta se quema, pues sale por esta resistencia. O sea que en el circuito en serie no es así, porque si una resistencia en el circuito en serie se quemaba, entonces se perdía, la corriente ya no tenía paso. Pero esta sí tiene 2 salidas. Miren, incluso el que está allá tiene ya 4 salidas. 1, 2, 3, 4. Si esta resistencia se llega a quemar, ¿verdad?, entonces la corriente tiene un paso por esta resistencia. Pero si ambas se queman, sí, ya no puede pasar, obviamente. Pero si se quema una resistencia, ¿verdad?, ya siempre la corriente fluye. Esto pasa también en las casas. La casa de ustedes, ¿verdad?, tiene una resistencia, perdón, tiene un circuito que está en paralelo, porque si se quema, digamos, un foco de su casa, no se apaga todas las luces de su casa, obviamente que no. Entonces toda la corriente tiene otra salida, ¿verdad? No está construida. Si la casa tuviera un circuito en serie, toda la casa, y se quemara el foco, por ejemplo, del baño, toda la casa se queda sin corriente eléctrica, porque solamente tendría un paso de corriente. Mas, sin embargo, las casas están modificadas con circuitos en paralelo. Tenemos entonces que para poder desarrollar esto tenemos que usar la calculadora científica, y dice que la resistencia inversa, vamos a ver, total es igual a la resistencia 1, que vale ¿cuánto? 10 ohmios, más la resistencia 2 inversa siempre, que vale 20 ohmios. Entonces la resistencia total inversa va a ser igual a 1, y vamos a hacer 1 entre 10 más, ahora más 1 entre 20, y le damos igual, y después les aparece una respuesta de 0.15. Aquí lo voy a poner aquí de 0.15
15, ¿verdad? Pero ver, aquí 1 sobre, todavía no le hemos dado la inversa, 0.15 ohmios. Cuando ya aparece aquí, aparece en su calculadora abajo de la tecla Shift, hay una tecla que aparece de esta forma, que es X a la menos 1. Entonces esta tecla X es la tecla inversa. Cuando usted ya tenga 0.15, solamente aprieta la tecla inversa y le da igual, y la resistencia total de este circuito va a ser igual a 6.67 ohmios. Y ya le queda el circuito más pequeño, ¿verdad? Si lo hacemos rápidamente, ustedes lo hacen con regla, por favor. Ya tenemos un circuito con una resistencia total. La resistencia total de la sumatoria de toda la resistencia es de 6.67 ohmios. Vamos a hacer el número 2. En el número 2 hacemos lo mismo, resistencia total inversa siempre es igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia número 3 más la inversa de la resistencia número 4. ¿Quiero ver? Son 4 resistencias. Miren, si hubieran más, pues la sumatoria es más grande también. Entonces sería, la resistencia inversa total va a ser igual a 1 entre, la primera resistencia sería 10 ohmios más 1 entre 20 ohmios más 1 entre 5 ohmios, todos ohmios, perdón, aquí, ¿verdad? Perdón, aquí. 5 ohmios más 1 entre 7 ohmios. Al hacer la sumatoria, la resistencia total inversa de este circuito en paralelo va a ser 1, y agregamos la tecla entre 10, más 1 entre 20, más 1, ¿verdad? 1 entre 5, más 1 entre 7. Y me da un valor de la inversa de 0.49 ohmios. Ahora apretamos la tecla inversa, que está abajo de la tecla Shift, y nos va a dar la resistencia real. Vamos a ver, nos dio que la resistencia total va a ser igual a 2.02 ohmios. Así van a venir los ejercicios en lo que es la plataforma de Moodle. Ya les aparece el circuito pequeño, lo voy a hacer aquí rápidamente, que me queda con una sola resistencia total inversa de 2.02 ohmios. Y esta es la respuesta, ¿verdad? Entonces ahí van a ver en la plataforma para poder hacer los ejercicios de esta forma, usando la fórmula de lo que es el circuito en serie y en paralelo. Muchas gracias.